Ok, ahora vamos a hacer una duendecita. Espero me salga. Voy a necesitar estambre angorita o del que ustedes gusten. Y entonces, voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar el color verde para el vestido, el rojo para las mallas con blanco y unos toques en el vestido en tono rojo. Luego, el color carne para la piel y el naranja para para el cabellito. Ando pensando si hacerla, pelirroja o hacerla rubia, pero eso lo vamos a ver. Pueden hacerla en el tono que ustedes gusten. Esto solo es una idea y espero les guste este tutorial. La muñequita va a medir más o menos como unos 18 a 20 centímetros, dependiendo cómo tejan ustedes y el tipo de estambre que utilicen. Si la quieren más grande, necesitan utilizar un estambre cadeneta o Junior, Charlie Junior, que es más grueso y les va a quedar más grande. Son las mismas instrucciones, solamente cambian el estambre y el gancho. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Ok, voy a comenzar con las manitas y voy a comenzar con el color carne. Entonces, vamos a hacer esto. Hago un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. ¿Ok? 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Después, en la segunda vuelta voy a subir con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. Cada vuelta la voy a subir con una cadena. ¿Ok? La tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a cambiar de color. Voy a poner color rojo. Subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ok. En la vuelta 8 voy a seguir con el color rojo y voy a hacer 9 puntos bajos en esta vuelta, punto por punto. Vayan rellenando para que no les cueste, ¿ok? Entonces, termino esta vuelta, que ya casi la termino, y vamos a hacer esto. Es que me duele cuando tejo porque deshiervé mi casa ayer y me duelen las manos. Ok, vamos a cambiar el color. Voy a poner en color verde, ¿ok? El tono de verde, escojan el que ustedes gusten. Ese no hay problema. Y entonces, vamos a hacer el cambio. Hago la puntada, jalo el rojo y hago un amarre. ¿Ok? Ahí está. Es que me duele un buen la mano. Pensé que iba a estar bien, pero no, me duele mucho. Ok. Subo con una cadena y hago esto. Punto por punto de la vuelta 9 a la 15. ¿Sale? Voy a tejerlo y regreso. Ok, ya quedó el bracito. Entonces, vamos a hacer otro igual. Y regreso. Ok, lo estoy rellenando. Para que quede así bonita. Es que sí cuesta un poquito rellenar porque está muy delgadita. Pero ya quedó. Ok, entonces tejo la otra y regreso.
Ok, ya quedaron las dos manitas y vamos a hacer los pies. Ok, vamos a empezar con las piernas y voy a comenzar con el color verde. No, ¿saben qué? Voy a hacer en negro los zapatos. Creo que quedaría mejor. Ok, vamos a hacer un anillo mágico o dos cadenas. Entonces, voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me da un total de 18 puntos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 subo con una cadena y vamos a hacer un punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. ¿Ok? Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 6 y 7 voy a hacer punto por punto. ¿Ok? Punto por punto, no hay pierde, tomando todo el punto completo, lo tejo y regreso. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 8 voy a subir con una cadena y hago 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ay, perdóneme, son 12 puntos bajos. Y cierro la vuelta. Ay, ahí está. ¿Ok? En la vuelta 9, subo con una cadena y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 10 voy a cambiar el color a color blanco y voy a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos, los tejo y regreso. Voy a hacer vuelta 10 y 11 con color blanco y luego la 12 y 13 con color rojo, la 14 y 15 con color blanco y así sucesivamente hasta llegar a la vuelta 18. Entonces hago de la vuelta 10 a la 18 2 vueltas de cada color y ya.
Subo cada vuelta con una cadena y la cierro con un punto deslizado. La tejo y regreso, ¿ok? Espero que sí se haya entendido. Ahorita estoy en la 11. La 12 cambio de color rojo y tejo otra vez 2 vueltas, 12 y 13 en color rojo. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, ya hice la piernita. Ahora vamos a hacer la otra, pero no vamos a rematar, ¿ok? La otra piernita no la rematamos para poderla unir. Entonces, vean, ya va quedando el muñequito. Espero que les vaya gustando y vean. Bueno, es muñequita. De hecho, esta es la muñequita y luego hago el muñequito. Entonces, dejo la otra piernita y regreso. No rematen, por favor. Y quedamos en color blanco, ¿sale? Ok, ya terminé la segunda piernita. Ay, perdón, se me fue la voz. Ay, fue horrible. Ok, ya hice la segunda piernita. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la vuelta 19? Voy a tejer 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a hacer 3 cadenas, ¿ok? Y entonces, aquí la clavo donde coincide, junto las piernitas y luego voy a tejer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí en las 3 cadenas voy a hacer 3 puntos bajos. Aquí llevo 1. Ay, espérenme. Es un punto bajo, 2 y 3. Y luego tejo 5 puntos bajos. Es 1. Espérenme. No, me brinqué un punto. Aquí hay que tener cuidado porque si no, si se brinca uno. Ah, no, sí, no me brinqué. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. En total me dan 36 puntos. ¿Ok? Ahora, voy a hacer la vuelta 20 y 21. Van a ser punto por punto. De la 21 a la 22, no, de la 20 a la 22 es punto por punto. La primera vuelta es un poco complicada porque hacemos los 10 puntos bajos, ¿no? Y aquí en las 3 cadenas voy a hacer 3 puntos bajos. Va 1, 2 y 3. Y luego voy a tejer 15 puntos bajos. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y al final tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta.
y ya fueron los 36 puntos bajos. Entonces, acabo de tejer la vuelta 20. Voy a tejer la 21 y 22 punto por punto en color blanco. Lo tejo y regreso. 36 puntos bajos en cada vuelta. Subo con una cadena, cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer esto. 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Vuelta 24. Voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 25 voy a tejer punto por punto. De la 25 a la 27. Punto por punto son 30 puntos bajos. Pero ahora es en color verde. ¿Sale? Ah, espérenme. Es que aquí en la 25 tejemos punto por punto. Pero en la vuelta 26 vamos a tejer así. Ya sé por qué no les había dicho eso. Vamos a tejer punto por punto, efectivamente. Pero vamos a tomar solamente la parte de atrás de la cadena. Ahorita se los explico. Esta es la vuelta 25. A ver, ya la voy a terminar. Y aquí cierro con punto deslizado. En la vuelta 26 subo con una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el video. Los invito a que se suscriban, a los que no están suscritos, que me regalen una manita arriba a los que le han gustado mi video y dejen un comentario. Es muy importante para mí que me den sus impresiones. Ojalá sean satisfactorias o más bien buenas y que les esté gustando todo lo que estoy subiendo. Eso me da mucho ánimo para seguir con el canal y el hacer más creaciones. Espero que les siga gustando. Entonces, termino la vuelta y ya dejo el tutorial hasta aquí y después seguimos con la segunda parte. ¿Ok? Entonces, ahí está. Y cierro la vuelta. Vean, ya quedó. Entonces, vayan rellenando. Y ya quedó. ¿Ven que quedó como una línea? Esa es para la faldita que vamos a agregar. Entonces, hasta aquí dejo el tutorial y seguimos después en una segunda parte.